Tengan todos un buen día y todas también. En esta oportunidad preparo una cápsula lo más breve posible porque a veces de manera documental no hay oportunidad de extender la lectura para muchos y me han pedido que por eso haga una cápsula en video y así estoy procediendo. La idea es contribuir con los mecanismos de coordinación y seguimiento al funcionamiento efectivo de los procesos que estamos sistematizando dentro del programa. Como siempre es parte de mi estilo de trabajo, trato de no solo abarcar la institución en la que actualmente estamos laborando, sino que procuro hacer una ampliación a todo el contexto del sector público en el país. De tal modo que hoy esta presentación tiene ese componente en el sentido de que puede visualizarse para un programa en específico, para un conjunto de programas o para cualquier entidad dentro del sector público. Sin más preámbulos, mi nombre es Luis Benítez y paso a compartir pantalla ya con ustedes. Bien, ya estamos ordenando la pantalla. La hemos titulado Apoyo a la gestión. Instrumentalización organizacional en el programa de la Red Solidaria 2022. De igual modo puede ser útil para cualquier programa dentro del sector público, para cualquier entidad, para cualquier institución dentro de la administración gubernamental. Cuestionamientos básicos en las entidades públicas en general. Uno de ellos consiste en externalizar si el diseño de los programas de intervención pública, su implementación y la obtención de logros son tópicos del conocimiento común o se requiere elementos de especialización dentro de los liderazgos institucionales. Eso lo vamos a revisar en el contenido de esta presentación. Otro aspecto que suele interrogarse es acerca de qué ámbito de aplicación abarca el diseño de los programas públicos. ¿Cuáles son los componentes que deben de estar en la parte operacional del diseño de programas o proyectos? Otra pregunta bastante frecuente es acerca de la influencia del pensamiento estratégico y operativo. ¿Debe ser algo importante en la administración gubernamental de programas y proyectos? Sobre la base de estos cuestionamientos hemos preparado esta presentación. Y a la vez, la misma deriva de una serie de propuestas que se han venido elaborando, en las cuales he podido colaborar, y son documentos preparados dentro de la sistematización de la experiencia actual del programa de la Red Solidaria 2022. Aquí se visualizan
esos programas, estos documentos y también artículos como el último, que son pequeñas cápsulas, y los otros dos documentos pues son material más amplio, donde siempre se puede acudir para tener un mayor referente de los tópicos que vamos a abordar. Existen barreras frecuentemente señaladas en distintas evaluaciones y diagnósticos que se realizan a los programas y proyectos. Evaluaciones tanto a nivel nacional como a nivel internacional, y la mayoría de ellos reflejan una serie de indicaciones para distintos programas. He retomado de esos diagnósticos a nivel de la región centroamericana los señalamientos más frecuentes que se hacen. Entre ellos tenemos que no se observan coordinaciones internas entre las divisiones organizacionales, lo cual evidentemente está relacionado con la modalidad de diseño organizacional en distintos programas. También señalan que no se observan sinergias entre los componentes operativos del programa. Como barreras tenemos que estar atentos a buscar la manera de mitigar estas circunstancias, tratándose de cualquier diseño organizacional. Lo mismo, los diagnósticos subrayan la idea de que puedan existir retrasos de los eventos esperados a nivel de ejecutorías con bajos cumplimientos en tiempo y forma. Este elemento también es altamente frecuente en el conjunto de programas. Uno lo puede revisar y se dice que los indicadores existentes no miden los aspectos necesarios de un seguimiento apropiado. También suele señalarse que permanece sin ejecución el plan de comunicación y visibilidad, que siempre es un componente importante dentro del diseño organizacional de programas y proyectos públicos. El plan de comunicación y visibilidad tiene que ver con la división de comunicación o la unidad técnica de comunicación que esté adherida al programa. También suele mencionarse que no hay evidencia de la sensibilidad a la gestión del cambio. Justificativo de la propuesta. Tomando en consideración los elementos anteriores y el proceso de sistematización de apoyo para la experiencia que estamos implementando con nuestras actividades, con el diseño, la estructura organizacional y los distintos componentes que integran el programa de la red solidaria, entonces partimos de que cualquier método adoptado por las entidades gubernamentales para alcanzar mejores niveles de implementación de sus estrategias institucionales obligadamente deberán rescatar las funciones de la planificación, la esencia de su verdadero aporte como disciplina dentro de la ciencia administrativa. Y la red solidaria no está eximida de tal condicionante. Es decir, tenemos que estar permanentemente atendiendo los elementos de planificación en sus funciones clásicas, las cuales son reconocidas como claves, al menos 3 de ellas.
Y estas son la función de anticipación. Al planificar con métodos apropiados, se está explorando el futurible. Se están construyendo escenarios de cambio para el futuro, incluso tratando de reducir incertidumbres y riesgos que no son desconocidos. Por eso, una de las funciones clásicas de la planificación es la anticipación. Tenemos que revisar si en efecto los niveles de anticipación como parte del diseño del programa están operativos, están dando los aspectos que demanda una anticipación. Otra función es la de alineamiento. El plan tiene que prever también un alineamiento de todos los componentes de decisión del recurso humano, de los medios que se va a disponer como programa, los cuales deben interactuar en cooperación para el logro de propósitos comunes. La tercera, y no por eso menos importante, es la función comunicacional. Un buen plan debe comunicar a todos los involucrados lo que va a hacerse, cómo va a hacerse y el por qué debemos hacerlo. Es decir, debe haber una socialización de los planes operativos, de los planes de cada unidad, de cada división organizacional. Tenemos que hacer un rescate de estos tres importantes componentes claves de la planificación. Revisar si en efecto, como he señalado, estamos volviéndolos operacionales. Principios claves adaptativos para introducir la mejora y que se derivan de los tres aspectos anteriores. Uno de esta derivación es que debe hacerse comprender y generar mediante la gestión comunicacional en las instituciones conciencia adaptativa. El plan no es ningún documento. Es más que eso. El plan como herramienta administrativa es una concertación de relaciones humanas. Por consiguiente, el plan es el consenso de las actuaciones colectivas que van a ser emprendidos de manera grupal. La puesta en común entre equipos interdisciplinarios que han optado por armonizar acciones y tiempos en la búsqueda de propósitos organizacionales, finalidades de actuación técnica política para crear valores sociales. Otro principio clave que debemos adoptar es que el plan establece con claridad qué tipo de servicios se van a producir, cómo se van a llevar a cabo y cuándo van a estar realizados cada uno de tales propósitos y también la producción o la prestación de servicios. Además, el plan establece roles y el principio de que no puede haber compartimientos aislados o también denominados compartimientos estancos. Tiene que haber una horizontalidad, un enfoque matricial entre los distintos roles de ese recurso humano, de esas relaciones humanas, de esa concertación que es el plan. Un plan, dice, establece corresponsabilidades en la interactuación de los funcionarios, en la interactuación de los distintos procesos que están contemplados en dicho plan. Si estamos de acuerdo
con las premisas anteriores, también coincidiremos en lo siguiente. Debe formarse conciencia como servidores públicos que el plan operativo de cada entidad, de cada programa, es la capacidad de respuesta organizada de nuestra institucionalidad para cambiar y perfeccionar la calidad de vida de los ciudadanos, para mejorar los servicios públicos que como entidad proveemos a ellos. En este sentido, la gestión para obtener resultados implica ocuparse de la administración, de la organización, de la coordinación y funcionamiento de cada uno de los componentes que integran un proyecto, un programa, una entidad. Asimismo, la administración, la organización, la coordinación y el funcionamiento de cada uno de los servicios o productos específicos. En consecuencia, también implica ocuparse de la administración, organización, coordinación y funcionamiento de los recursos humanos y de los recursos financieros con la finalidad de lograr un conjunto de objetivos y metas concretos. En este caso, al estar hablando de un plan operativo, la temporalidad del plan son 52 semanas, 12 meses. Un ejercicio fiscal es lo que comprende el plan operativo. Entonces, también debemos de coincidir en este tipo de conciencias y elementos que debemos interiorizar. Propósitos de la presentación. Concretamente, tenemos la propuesta de estos elementos que voy a compartir con ustedes, de la necesidad de rescatar el enfoque de procesos y la finalidad de los programas, en cuanto de los programas sociales, en cuanto a la prestación de servicios públicos hacia las comunidades y la población beneficiaria. El enfoque de procesos, existe la tendencia a dejarlo olvidado. Por eso tenemos que rescatar de manera permanente dicho enfoque. Hoy en día también a este enfoque le denominan teoría del cambio, porque sin procesos no puede haber cambio. Otro propósito de la presentación es retomar el enfoque de hacer una lectura del contexto en el que está inmerso nuestro programa, nuestra institucionalidad. Tenemos que hacer una lectura para identificar oportunidades y ventajas de instrumentalizar los procesos, principalmente el talento humano, el capital humano, donde intervienen en estos procesos para optimizar la coordinación de las gestiones hacia la población meta de las intervenciones institucionales que nos han sido designadas dentro de nuestra misión. Además, la presentación busca influir, subrayar la necesidad de poseer cada institucionalidad en una caja de herramientas por procesos donde podamos acudir de manera permanente a esa caja de herramientas para que los procesos fluyan de la mejor forma posible en cuanto al recurso humano, que es quien lleva a cabo y el que hace uso de esa caja de herramientas, de lo cual acá vamos a ver algunos ejemplos de los mismos. Este es uno de ellos. Se denomina presupuesto. El presupuesto
es una herramienta importante que nos es entregada como parte de la planificación y la cual la tenemos que distribuir de manera mensual, trimestral, semestral o para todo el año. Y como podemos observar acá, en el extremo izquierdo de esta tabla, se puede agrupar, entre otras modalidades diversas. Esta caja de herramientas lo hace por grupo de gasto. Es decir, por el tema de los servicios personales, servicios no personales, los materiales y suministros que van a estar involucrados en los procesos, los bienes capitalizables, las transferencias y donaciones, y también se visualiza la distribución para cada mes. Acá vemos que también como parte de la caja de herramientas hay unos coeficientes técnicos, lo cual está indicando que en el trimestre 1 se va a hacer uso de ese presupuesto en cierta proporcionalidad. 23.28% dice acá para el trimestre 1. Estará elevado porque los inicios de año de cada ejercicio fiscal, a veces la dinámica de los procesos no suele demandar, digamos, cantidades fuertes presupuestarias, porque los inicios de año tienen cierta temporalidad. Más en el trimestre 2 se veía un coeficiente técnico incremental, donde el consumo va a representar el 26.99%, es decir, el 27%, y así sucesivamente. Lo importante dentro de la caja de herramientas de esta distribución financiera es que las entidades podamos determinar si en efecto los coeficientes técnicos en los que se ha distribuido por trimestre tienen cierta coherencia. Esto está alineado con el ritmo o velocidad de ejecución de la prestación del servicio público o de los bienes o productos que van a ser entregados a la población. Como puede verse acá, la fuente de esta información, de este arreglo, de esta composición, de esta distribución, evidentemente es la Secretaría de Finanzas con su plataforma SIAPI, donde se hace una programación de gastos mensual, y esta herramienta es importante. Sin ella no podríamos echar a andar lo que hemos dicho de rescate del enfoque de procesos. En efecto, parte de una visualización del flujo de gasto es, dentro de la caja de herramientas, hacer un análisis de kurtosis, se dice. Un análisis que nos da dentro de la temporalidad los picos altos o los picos bajos, observándose en este ejemplo que para junio está pico alto cercano, en este ejemplo ilustrativo, porque para cualquier programa puede ser válido. La información la he preparado más con carácter de ilustrar lo que es una caja de herramientas del flujo de gastos proyectados, y vemos que junio y diciembre, en efecto, son temporalidades altas, considerando de manera consolidada todo el presupuesto de cualquier entidad. Entonces nosotros tenemos que visualizar si en efecto dentro de nuestra institución, dentro de nuestro programa, dentro de nuestro proyecto, si contamos en la caja de herramientas para poder echar a andar los distintos procesos misionales que tenemos que desarrollar o implementar en el curso de un año,
si en efecto tenemos ese flujo proyectado. Aquí hay varias bandas. Vemos la banda que anda en el margen de los 15 millones mensuales. La mayoría de ellos van a andar por esa magnitud. La banda de 5 millones no tiene ningún punto dentro de este flujo de gasto proyectado, lo cual ya nos va indicando el tipo de densidad de movilización de fondos que hay que hacer. Y la banda máxima vemos que está entre 25 o 30 millones en este ejemplo ilustrativo. Como parte de la caja de herramientas para impulsar procesos, vemos que también se puede seleccionar un grupo específico, como habíamos visto en dos láminas anteriores, de el grupo 100, que es servicios personales. Y vemos que las bandas, en este caso, el grupo 100, está ordenada o agrupada por los distintos programas. El programa 11, el 12, el 13, el 14, el programa 1, que se ve acá en la parte inferior, y el global. Nuevamente, haciendo uso del análisis de kurtosis, vemos que hay campanas. Hay elementos a donde se proyectan más alto, como picos, lo cual implica que debemos prestar atención que en esas temporalidades los procesos van a demandar mayor cantidad de flujo de presupuesto, lo cual va a implicar que el impulso anticipado debe de realizarse en meses anteriores, porque la proyección del gasto se hace en términos de fondos devengados. Si nosotros conocemos dentro de la caja de herramientas los procesos administrativos del precompromiso, el comprometido, el devengado y el pagado, vamos a darnos cuenta que cualquier flujo de gasto que proyectemos tiene que estar en función de la etapa del devengado, como este ejemplo específico que he retomado. También vemos importante dentro de este tipo de procesos de anticipación que podemos tener una curva agregada de la producción financiera. Y en efecto, nuevamente, mediante el análisis de kurtosis y de lectura de esta gráfica, encontramos, para este ejemplo ilustrativo, un pico de 62.6 millones. Luego hay una baja y luego hay una alza, pero siempre dentro de una banda, en este ejemplo ilustrativo, de los cercana a los 60 millones al final del trimestre. Hemos visto que al inicio va de una forma ascendente, alcanza un pico, luego disminuye y luego vuelve a un posicionamiento alto, lo cual ya de forma anticipada nos dice que nosotros tenemos que hacer una serie de programaciones precautorias para poder cumplir este tipo de metas. Además, la caja de herramientas podemos agrupar los procesos en los que van a estar involucrados la producción intermedia, como se señala en este ejemplo ilustrativo, en los que tenemos que, para cada uno de los trimestres, se han identificado la cantidad de procesos o de productos intermedios que la institucionalidad debe de sacar adelante. Nuevamente vemos que hay una correlación entre el pico del segundo trimestre que habíamos visto en la lámina anterior con el tipo de prestación de servicios o productos intermedios que van a facilitar la producción
final o la entrega de servicios a las comunidades o a la población objetivo. Vemos que hay una correlación entre la curva agregada de metas financieras con la curva agregada de la producción física, que está aquí ejemplificado. También, como parte de la caja de herramientas, podemos hacer cuadrantes de cómo se distribuye la carga de productividad según la temporalidad para el total de 107 procesos internos o de productos intermedios que configuran todo la cantidad para un ejercicio fiscal o para las 52 semanas o para los 12 meses de un año. Y vemos que en el cuadrante izquierdo, en el trimestre 1, podemos relacionar para cada programa de la entidad codificado cada uno de los procesos, y lo primero que va dentro de la producción son 53 productos intermedios para el trimestre 1, equivalente con su requerimiento financiero, y luego en el cuadrante derecho para el trimestre 2, lo cual ya nos da una temporalidad de producción alta o de producción intermedia o de la temporalidad baja y la temporalidad alta, lo cual si lo tenemos dentro de nuestra caja de herramientas de manera anticipada, evidentemente va a proveernos de una programación también de los distintos procesos que las unidades organizativas de cualquier entidad deben de tomar en consideración para que el alistamiento de dicho proceso camine de acuerdo con este plan, lo cual ha sido comunicado a cada una de las coordinaciones, jefaturas, direcciones, y tener un tablero anticipado como parte de la caja de herramientas evidencia, como digo, que sí, que ya podemos hacernos una idea a dónde es que hay que impulsar un mayor esfuerzo dentro de las temporalidades de cuadrantes o de manera trimestral, como un requerimiento que la gestión pública necesita tener a mano y poder hacer preventivamente los aspectos que están indicándonos con este visor de cuadrantes. Veamos una lista de chequeo para cada recurso humano de los procesos claves, lo cual me va a llevar a requerimiento de que tenemos que visualizarlo desde el Excel. Déjenme ver. Acá creo que está. Vamos a compartir desde el Excel una hoja de chequeo, que también es una herramienta, un checklist importante, y toda entidad debe de contar con una lista de chequeo del cumplimiento de esos procesos clave. Y aquí lo vemos. Déjenme ampliarlo por el lado derecho para el POA presupuesto de cualquier institución. Vemos que de la cadena de valor original está la lista de chequeo por este extremo izquierdo y vemos que han sido cumplidos. También tableros internos de agrupación y vemos que incluye los elementos del PAP y también han sido elaborados. Si se actualizó la hoja de ruta, si se consolidaron los aspectos de cada actividad obra, y así la lista de chequeo nos va señalando. Déjenme ver qué más. También en lo que es el seguimiento y evaluación de que va a llevarse todos los procesos en un tablero específico el control.
lo cual también está alineado con el seguimiento a las prácticas obligatorias, donde cada guía del control interno nos va diciendo que la guía 1 tiene 51 prácticas obligatorias, cuáles de ellas están cumplidas. La guía número 2 tiene 52 prácticas obligatorias y así sucesivamente. Entonces quiere decir que con la lista de chequeo estamos listos con un tablero para darle un control al proceso en cada etapa de ejecución, mes a mes, etcétera. Además, podemos continuar con la presentación y lo hemos visualizado ya que para cada recurso humano se le puede vincular, alinear, tal como en las primeras láminas observamos que hay que rescatar esa funcionalidad de la planificación, que hay que rescatar la caja de herramientas, que hay que rescatar el enfoque de procesos, que hay que rescatar también el tema de alineamiento con el recurso humano y con el alineamiento para cada división organizacional dentro de la estructura de cualquier programa o proyecto. Entonces podemos ir avanzando algunas de las generación de elementos más específicos con la intencionalidad de que un plan puede visualizarse como una hoja de ruta que establece actividades, tareas dirigidas y encausadas a los productos y servicios que deberemos entregar como institución a las comunidades, a la población objetivo. No debemos de perder en ningún momento esa misión. También plantea cómo lo haremos anticipadamente, en qué secuencia, dónde va a haber una temporalidad, dónde se va a requerir movilización de procesos porque va a haber una mayor cantidad de entregables, va a haber una mayor cantidad de productos intermedios. También se puede visualizar quiénes lo realizarán, qué grupo de trabajo ejecutará cuál actividad, qué actividades preceden al logro de los resultados, en este caso los resultados de producción. Y evidentemente, si tenemos resultados de producción, de cumplimiento de metas, vamos a tener los resultados directos e indirectos, que a su vez, dentro de la cadena de valor público, van a incidir en la generación de impactos. Pero, si no contamos con un plan donde pueda visualizarse como una hoja de ruta, entonces estaríamos sin las herramientas adecuadas que garantizan los impactos que andamos buscando en la población. Otro aspecto importante entonces es que el plan, además de visualizarlo como una hoja de ruta, ya que nos establece en qué momento deberá intervenir el equipo A, qué nivel de participación ocupará en el proceso el técnico Z, cuándo se alcanzará el pico más alto de actividades, cuándo en la temporalidad baja. Ya vimos que todos esos aspectos vinculantes con los procesos los debemos de considerar como parte del modelo de coordinación y de apoyo a la gestión institucional. Eso nos da la posibilidad de anticipación que se deriva de una planificación y además hemos podido visualizar con los ejemplos ilustrativos que he planteado en qué tiempo deben de estar los productos. ¿Se requerirá apoyo externo o será suficiente con el personal interno de la institución? ¿O habrá que hacer outsourcing?
búsqueda de equipos externos a los propios que tengamos en nuestra sede institucional. También se visualiza qué insumos se requerirán para cada etapa del proceso. Se cuenta con los recursos financieros suficientes en el momento que va a ser demandado. Todo esto nos está llevando a mitigar o a reducir los probables riesgos que pudiéramos encontrar al no poder satisfacer dentro de lo que está debidamente programado, y nos llevaría a una situación de incumplimientos que, como ya vimos en la etapa de diagnósticos que se estila a nivel de la región centroamericana, aparece en la mayoría de las evaluaciones, y como barrera tenemos que hacer la reducción de ese tipo de riesgos. Toda hoja de ruta podemos coincidir también en que permite prever las necesidades que requerirá un plan de servicios. ¿Qué tipo de recursos financieros y no financieros van a involucrar cada tarea? Si las tareas que demandarán la producción de bienes y servicios públicos deberán realizarse solo con participación del personal que ya existe, que está en el plantel, o si se va a requerir de equipo adicional. Eso nos lo permite la herramienta de la hoja de ruta. Además, prevé para cada actividad, para cada proceso, qué insumos de adquisición y contratación dentro del plan de adquisiciones y compras del PAP, de la lista de chequeo, que habíamos visto que debemos de tener incorporados como caja de herramientas de manera oportuna. Eso nos lo tiene que identificar la hoja de ruta, de manera de garantizar las articulaciones y los empalmes de los tiempos administrativos con los tiempos técnicos, facilitando todas estas prevenciones, disminuir o atenuar los riesgos propios que son característicos en toda actividad humana, cuyas incertidumbres en función del corto plazo, ya sea por trimestre, semestre o en un año, también están en los escenarios proyectados de intervención institucional. Ejemplo de la forma como se organizan en otras latitudes con la hoja de ruta. Aquí podemos ver si nosotros, para mejorar la gestión, en este caso paso a paso, orientamos al usuario, a la población objetivo. Este es un ejemplo del área de salud. Vemos que orienta de inicio y cuándo va a finalizar. Esa es una característica de la hoja de ruta, que en este caso está de manera ilustrativa, amistosa. Otro ejemplo, el de la hoja de ruta del Bicentenario, que comprendía días dentro de una semana. Y vemos que acá está el inicio y nos marca el momento de apertura, día y hora de los hitos claves, y al final también nos muestra el cierre, cuándo inicia y cuándo cierra un proceso. En este caso es de la celebración de los eventos del Bicentenario. Esto, entre otras cosas, también eficienta los movimientos logísticos, los movimientos de recursos humanos, de coordinación. Otro ejemplo es el programa de la Red Solidaria, que cuenta con ya procesos conocidos, donde se establecen una ficha de hoja de ruta por cada uno de los productos o servicios que va a entregar dentro de un ejercicio fiscal, digamos, en este ejemplo ilustrativo para el año 2022.
Y se plantea como unidad organizacional que participa con una jefatura o líder de proceso. Y si tenemos 50 productos, esta es la hoja de ruta para el producto 1. Igual pueden haber para el producto 2, para el producto 3, para cada proceso donde se marca el inicio y el fin de cada actividad o tarea. Esto es bastante conocido y bastante utilizado. Y desde luego nosotros no somos la excepción de lo que acontece a nivel regional, latinoamericano, sobre todo centroamericano, donde lo tenemos delineado con el nombre de las actividades que van a ser necesarias para alcanzar ese producto 1, donde las actividades son diferenciadas para las que se van a requerir para el producto 2. También son diferenciadas para las que se van a requerir para el producto 3. Y así hasta cubrir la cantidad de productos que se hayan definido con una asignación presupuestaria, como vimos en las filminas anteriores, donde hay una vinculación. Parte de los insumos, que aquí se observa, también implica el insumo financiero y no financiero, de lo cual los requerimientos de cada actividad en duración de vida, cuando inicia, cuando finaliza esa actividad, debe de estar apropiadamente identificada y como estoy también mencionando con el insumo requerido financiero y no financiero. En el caso de los no financieros pueden presentarse un conjunto de requerimientos como los de movilización de vehículos, los de requerimiento de motorista, los de requerimiento de combustible. También hay insumos de apoyo comunicacional si va a haber dentro de la actividad algún evento donde se haga necesario contar con un camarógrafo o la producción de un video, una van o la plantilla que se va a llevar si se trata de un evento expositivo, etcétera. En el caso del requerimiento del tipo B. Los requerimientos del tipo C pueden ser de salida a campo, si se va a necesitar viático, si la actividad se va a desarrollar fuera de la sede, o si va a haber un plan de giras que lo complemente. También si la actividad va a demandar necesidad de un salón de reunión, ya sea si se disponen de 3 salones, de 4 salones, y todo el conjunto de divisiones tiene que coordinarse en qué momento, dentro de qué fecha, se va a necesitar cualquiera de esos salones para que no haya un conflicto al momento de que llega el plazo establecido de la actividad y el salón está ya reservado anticipadamente, puesto que ha sido comunicado por una hoja de ruta como la de esta naturaleza, que incluye dentro de sus características los distintos tipos de requerimientos. Tal es el caso de requerimiento D, que son consumibles, que la actividad vaya a necesitar consumibles de papelería, tinta, refrigerios o cualquier otra índole, acá se plantea. Y así una serie de requerimientos de tiempo de agenda, de jefaturas, porque a veces la mayoría de ejecutivos tienen su bitácora de trabajo, su agenda de trabajo, y lo tienen dentro de una planificación semanal estipulado cómo van a hacer uso de sus tiempos. Entonces, si la actividad se anticipa que va a haber un requerimiento de tiempo de agenda en el jefe, acá se lleva. Y entonces se comunica, se anticipa y se vincula, que era la otra funcionalidad de la planificación, se articula o se vincula con un proceso. Y así sucesivamente. Creo que la idea de
los tipos de requerimientos vinculados a las actividades, al conjunto de actividades, facilita muchos elementos de gestión y de coordinación. Luego tenemos por este extremo derecho de la hoja de ruta los entregables o salidas que se van a derivar de cada una de las actividades. Recordemos que al final lo que se obtiene es el producto 01 dentro de este proceso o dentro de esta hoja de ruta. Si estamos hablando del proceso 2 o del producto 2, allá van otros requerimientos, otras actividades, otras fechas, otras necesidades de insumo, otros entregables de salida. Y también se consideran los responsables de llevarlas a cabo. Cada una de ellas tiene un responsable, donde, como habíamos anticipado, debe haber una corresponsabilidad, una horizontabilidad. Este producto 1 no necesariamente, a pesar de que lo lidera una jefatura, que hay un líder de proceso, no necesariamente solo se hace con la intervención del personal que está dentro de esa unidad organizacional. Hay que considerar también la cogestión o la corresponsabilidad también de los técnicos administrativos, de los técnicos que pertenecen a otra unidad y que van a suplir también con su tarea una contribución al producto 1. Por último está la casilla del área de pertenencia o de unidad organizacional, donde en este tablero de anticipación, de una manera apropiada y rápida, podemos ver lo que es el tema de la cogestión de distintas unidades, donde el enfoque matricial para la elaboración del producto se puede perfectamente visualizar. Este es el ejemplo 3. Y estamos viendo que, como algo propositivo, se busca la armonización de acciones y tiempos dentro de propósitos organizacionales que tienen que ver con el proceso de sacar adelante el producto 1, el producto 2, el producto 3, en cantidad de productos. Para la hoja de ruta, como la que hemos explicado, digamos que subyacen una serie de aspectos elementales. Uno de ellos es que existen identificados los líderes de procesos interesados en coordinar y marcar ritmos de trabajo, según lo que habíamos anticipado en el plan del ejercicio fiscal del año X, del año, digamos, 2022, del año 2023, del año, el futurible, hacia adelante. Existen identificados, además de los procesos, los líderes de los procesos. Y que por el elemento de concientización de el aspecto adaptativo, hay interés en coordinar y mantener temporalidad de productividad que viene marcado por aquellos cuadrantes donde van a hacerse la mayor cantidad de procesos a lo largo de 52 semanas, lo tenemos previamente establecido. Otro prerequisito que asumimos para la hoja de ruta, bastante elemental, es que existen los productos identificados con sus procesos y tiempos de duración de inicio a fin, con sus requerimientos específicos de la tipología de insumos financieros y no financieros que hemos, de manera ilustrativa, planteado en la filmina anterior. ¿Existen? Tiene que existir. Si estamos hablando de el enfoque por procesos. Otro elemento igualmente importante es que los coordinadores o responsables del conjunto de operaciones, tanto de manera individual como colectivamente,
tienen un presupuesto limitado y un plazo determinado en el que se supone que han de obtenerse los resultados previstos, X cantidad de producción para el mes 5, lo cual implica que deben de estar anticipando una docena de tareas o de actividades dentro del proceso específico al que estemos haciendo referencia. Entonces, la asignación presupuestaria es limitada y el plazo también. De no tenerse estas limitaciones, entonces se podría hacer en cualquier momento del año, con lo cual no estaríamos cumpliendo o satisfaciendo las funciones clásicas de la planificación, que es la anticipación y el alineamiento con su presupuesto y con el plazo. Y sobre todo, la gestión comunicacional. Y los coordinadores son los responsables de dichas operaciones. Ese también es parte de lo que se asume, que hay un líder de proceso. Al mismo tiempo, los coordinadores operativos se ocuparán principalmente de gestionar los insumos, de echar a andar los procesos. Los productos y calendarios de trabajo también van a estar en el día a día de los coordinadores operativos y estarán igualmente interesados en los beneficios o efectos y en el impacto que se espera del programa durante y después de la ejecución de determinadas acciones o proyectos. Esto que asumimos es un elemento de parte de los líderes de procesos. Pero, claro, eso nos incumbe a todos, no solo a los coordinadores, pero digamos que por el componente de liderazgo de cada uno de los procesos, particularmente les compete a ellos. Todo lo anterior influye en la forma de organizarse. Es decir, si alguno de estos elementos estuviera ausente, entonces estaríamos frente a las barreras. Y las barreras nos llevarían, según los diagnósticos que me he ocupado en revisar y coleccionar y decir que los diagnósticos y las evaluaciones, los elementos que más frecuentes señalan, entonces correríamos el riesgo de que estos elementos aparecieran dentro de este programa o dentro de cualquier otro. Por consiguiente, todos estos elementos que estamos asumiendo que existen y que están presentes, influyen en la forma de cómo organizamos una entidad, una institución o un programa. Hay mucha consulta a veces acerca de los productos y procesos. ¿Dónde pueden encontrarse los productos y procesos? ¿Cómo sabemos que están codificados y que los podemos llevar a un cuadrante? ¿Cómo sabemos que hay un comportamiento de flujo de asignación presupuestaria que está articulado con el proceso y con el producto? Pues esto es lo que se plantea en el plan operativo anual cuando hace referencia a un ejercicio fiscal determinado, o es lo que se plantea cuando hace referencia a un aspecto plurianual en el plan estratégico institucional. Entonces, esto es lo que también muy frecuente puede observarse dentro de las institucionalidades públicas de la región latinoamericana o de Centroamérica. Y por consiguiente también en Honduras puede igualmente hacerse la consideración que los procesos no son desconocidos, que las cantidades están plasmadas, visualizadas, identificadas en estas otras dos herramientas dentro de la caja de herramientas que estamos compartiendo con ustedes. Ejemplo ilustrativo.
¿sí? Por ejemplo, cadena de valor público. Acá se puede ver para un eje de educación. Y vemos que en los encabezados tenemos el producto intermedio para el proceso 1, el producto intermedio para el proceso 2, para el proceso 3, para el 4, para el 5, y que luego viene en el extremo derecho el entregable hacia las comunidades o la población beneficiaria, que como hemos estado manifestando, es la razón de ser de nuestra entidad, de nuestro programa, de nuestro proyecto. De tal modo que el proceso 1, en el caso de que fueran bonos de corresponsabilidad entregada, que es el producto final, el proceso 1 es el de levantamiento de información, lo cual implica su hoja de ruta, con una secuencia, con insumos que para cada tarea y cada actividad están debidamente identificados. Las temporalidades en las que se van a ejecutar esta primera etapa de detección de carencias en encuesta de hogares. Luego el proceso 2, la recolección de corresponsabilidades, el trabajo de campo, el proceso 3, la ejecutoría, el proceso 4, hasta llegar al proceso 5 de cierre administrativo, que incluye la liquidación y la auditoría del proceso seguido, y se entrega un bono de corresponsabilidad en Latinoamérica, en Centroamérica, también acá, en Honduras. Siguen, digamos que procesos similares. Y si fuera el caso de este producto 2, de reparación de espacios educativos entregados, como puede hacerse en Colombia, en México, en Costa Rica, en Brasil, en cualquier latitud, en cualquier país, se reparan espacios educativos entregados. En cualquiera de estas naciones también se hace la dotación de materiales educativos entregados, como el producto final 3. Y también hay bastantes proyectos y programas vigentes en Latinoamérica, en Centroamérica, en Honduras, donde se entregan talleres de alfabetización para jóvenes y adultos. Y, sin extenderme mucho, cada elemento o componente que se hace necesario está identificado con su proceso dentro de la cadena de valor público. Por ejemplo, para el de taller de alfabetización, el proceso 1 dura 14 días, ¿sí? Que incluye el perfil técnico elaborado, detección de necesidades y levantamiento del perfil técnico para desarrollar el taller. Lleva más días que lo que es propiamente la evaluación técnica de los requerimientos técnicos y cumplimiento de elegibilidades para desarrollar el taller de alfabetización. Eso lleva 7 días. La adquisición y compra de todos los elementos, el habituallamiento que va a requerir cada una de las actividades que está plasmada en las hojas de ruta, lleva un proceso de adquisición y compra que anda en promedio dilatándose 40 días para este tipo de producto final. Y luego propiamente la ejecución o entrega de los talleres formativos dura aproximadamente, según la hoja de ruta, en distintos países, como estoy de manera ilustrativa, 20 días se entregan un conjunto de talleres y luego se procede al cierre administrativo, lo cual está llevando en promedio 10 días. Es decir, todo eso se puede plasmar para el producto 1, para el producto 2, para el producto 3, para el producto 4, que igual pudieran ser 14, 40 productos, 80 productos. Si ya sumamos conjuntos de distintos programas o si ya sumamos
conjunto de programas dentro de una región, a nivel centroamericano, digamos. Entonces, todo eso se puede anticipar, se puede ver la articulación y se puede también, mediante la gestión comunicacional, tener muy presente el enfoque de proceso. Y así para una serie de elementos. En este caso, el de atención primaria en salud. El denominado APS, que la atención primaria en salud es uno de los programas emblemáticos en varios países y también contiene una serie de entrega de productos a las comunidades, a la población objetivo, donde están definidos los procesos 1, el proceso 2, el proceso 3, el proceso 4, el proceso 5, con sus temporalidades específicas. Acá lo importante es que en efecto, al trasladarlo en una hoja de ruta, dentro de la caja de herramientas, por procesos, podemos entonces ver, según los cuadrantes, a dónde es que se va a ver una concentración alta o baja del nivel de productividad de un programa, de un proyecto o de una institucionalidad. Es decir, hay bastantes ventajas para poder anticipar cualquier riesgo o eventualidad de incumplimiento o de no poder satisfacer, digamos, la prestación del servicio público o la entrega de productos que están dentro del ámbito de una coordinación, de un apoyo a la gestión de una estructura organizacional compuesta por unidades o divisiones organizativas. Otra herramienta complementaria dentro de esa caja de herramientas es la que se denomina bitácoras de programación semanal de carácter ilustrativo. Para este programa en particular, pero que igual puede ser utilizado en Perú, en Panamá, en cualquier país, en cualquier latitud, porque el mal de Chagas es un vector que se combate en varios países. Y aquí hay un ejemplo de una bitácora que, si lo vemos por su extremo izquierdo, acá se plantea lo de en el mes de octubre, en la semana 40. Es decir, si un año tiene 52 semanas, entonces hay 52 bitácoras de trabajo por técnico dentro de una caja de herramientas. Acá hay que destacar que se describen las actividades por cada técnico y evidentemente hay una articulación con la hoja de ruta para el producto 1, para el producto 2. Y acá se vuelve a hacer una articulación como parte de las 3 funcionalidades clásicas de la planificación. Se hace la articulación con el menú de procesos o subcomponentes o productos de cada actividad que se van a desarrollar un día lunes, un día martes, miércoles, jueves, hasta completar la semana. Y también tiene el aspecto de requerimiento o insumo de acuerdo a la tipología A, B, C, A, el requerimiento de movilización, B, el requerimiento de apoyo comunicacional, C, el requerimiento de salida al campo, plan de gira, viático, D, el requerimiento de salón de reunión, una sala, auditorio, o también el requerimiento E, el de consumibles, o el requerimiento F, el requerimiento H del tiempo de agenda de los jefes. También acá se plantea, se programa. En la descripción de las actividades a desarrollarse se identifican 4 aspectos
elementales, digamos, de la actividad que va a desarrollar cada técnico. El enunciado de la actividad, el lugar de la actividad, si va a ser dentro de la sede o fuera de la sede, la vinculación con qué proceso, con el proceso del producto 01, con el producto 02, con el producto de lo que habíamos ilustrado en las diapositivas anteriores. Y también se dice la jornada, si va a ser durante la mañana o durante la tarde. ¿Cada cuánto se estila esto? Bueno, esto se anticipa, se envía a cada jefe, porque cada técnico hace parte de un equipo y cada equipo tiene un líder de proceso, un coordinador o una jefatura. Y se manda a la finalización de un jueves o viernes, se manda y se anticipa para lo que va a corresponder a la semana subsiguiente. Entonces, en este caso, si era del lunes 3 al domingo 9, se manda el 30 de septiembre. O sea, esto fue un viernes 30 de septiembre, se iniciaba esta semana 40 del 3 al 9. Entonces se está anticipando. Unos días de anticipación, dice acá, mejoran la organización y hasta la improvisación de elementos que siempre surgen a demanda. Porque a pesar de que uno tiene una planificación, hay demandas que pueden venir de la máxima autoridad y entonces uno ya pospone algo, atiende lo que está en ese momento, una coyuntura, como lo que puede deberse a cualquier situación emergente, pero entonces uno siempre está dentro del marco de un planeamiento semanal y lo que hace es que posterga una actividad en función de lo que ha surgido a demanda. Y cuando ya se atiende el momento de emergencia o el momento que salió surgida a demanda, entonces uno vuelve a retomar su planeamiento de actividades, lo cual con la recurrencia de comunicarlo se mejora la disciplina endógena y facilita la trazabilidad dentro del proceso del aspecto del talento humano que lo está llevando a cabo. Entonces, la recurrencia o la repetición de estar en este proceso de anticipar, de alinear y de comunicar, facilita, dice, la introducción de mejora hasta en los procesos que ya se van desarrollando, y también facilita, dice, acciones correctivas individuales, porque uno puede, por la trazabilidad, darse cuenta cuando hubo un rezago o un retraso o un incumplimiento. Que como habíamos visto, en la mayoría de los diagnósticos y evaluaciones de los distintos programas que he revisado, siempre aparece que va a haber un nivel de incumplimiento. Entonces, una manera de evitarlo o de mitigar el riesgo es con el uso también de esta importante herramienta complementarias a las otras que hemos señalado. Aquí algo importante, porque no me quiero detener en todo, es que hay un dilema. Registrar o no registrar lo que se hace. ¿Hay que registrarlo? Sí, pero plantea un dilema, porque muchas de los funcionarios, de las personas, dentro de esas relaciones humanas, a veces no se quiere que se conozca su trazabilidad dentro del trabajo. Entonces se presenta un dilema. También sirve para el control. Vimos que dentro de las prácticas obligatorias del control interno, la función de control interno también debe ejercerse para ver si el proceso, la coordinación del proceso dentro de los plazos, los calendarios, los insumos, si se está llevando en tiempo y forma. Pero eso plantea también, como digo, el dilema de que a veces no hay como esa
adaptabilidad, esa concientización. Tenemos en consecuencia que tratar de que dentro de nuestra cultura organizacional asumamos este tipo de herramientas. Tener identificadas cada una de estas casillas, aquí se plantea cuáles son las ventajas, cuáles son las oportunidades que nos da. Por ejemplo, al tenerlo identificado dentro de la articulación, las actividades de cada día con los procesos específicos o con el nivel de producción, facilita la curva de aprendizaje. Establece el ciclo de recurrencia de los procesos. Lo vamos repitiendo, entonces la curva de aprendizaje va mejorando. Cada vez lo vamos haciendo mejor. También dice que nos facilita llevar controles del mayor peso a las áreas de dedicación por las temporalidades. Esta área con este técnico va a tener mayor peso de dedicación en tal producto en el mes 8, en el mes 5. Entonces, eso lo vamos en el proceso adaptativo adquiriendo a través de una curva de aprendizaje. Es decir, en la medida que vamos aplicando la caja de herramientas que estamos revisando en esta exposición. Veamos, ya casi vamos a finalizar. Para la herramienta de la bitácora semanal, ¿qué es lo que asumimos? Bueno, asumimos que cada técnico semana a semana sabe lo que va a hacer. Cada técnico no incurre en tiempos muertos. Cada técnico comunica a su jefatura su plan de actividades anticipadamente. Desde luego que existe un proceso, sabemos anticipadamente en qué etapa nos encontramos. Comunica a su jefatura los requerimientos de insumos anticipadamente, semana a semana, día a día, las 52 semanas de un año, los 12 meses de un año, los 4 trimestres de un ejercicio fiscal. Las jefaturas gestionan los requerimientos de insumos vinculantes a las actividades semanales, pues sin insumos en el día a día, en la parte operativa, existirían riesgos de no ejecución. Barreras que debemos de evitar. Las jefaturas también llevan un control estrecho de su equipo técnico, lo que le facilita también una flexibilidad, una elasticidad, digamos, cuando surgen situaciones a demanda o emergencias, porque entonces tiene un panorama completo como líder de proceso de en qué está cada uno de los miembros que integran el talento humano, del proceso 1, del proceso 2, del proceso 3, así como lo hemos ilustrado en las diapositivas anteriores. Quiere decir que la participación de los líderes de proceso es pieza clave dentro de esta caja de herramientas y por consiguiente tenemos que visualizar que las herramientas de las que dispone un líder de proceso son de tipo consolidado, como las que estamos viendo acá. Digamos que la bitácora semanal de actividades, el lunes, en la semana 40, él sabe del técnico LRB, en qué va a estar. Del técnico DEF, que es el técnico 2, sabe en qué va a estar. Del técnico XYZ, técnico 3, sabe en qué va a estar. Sabe que el técnico 1, el día lunes, va a estar vinculado con la hoja de ruta del proceso 1. Vinculado el técnico 2 con la hoja de ruta del proceso XY. El técnico 3 y así también sabe para cada uno de ellos los requerimientos o observaciones de acuerdo al plan de actividades, lo cual anticipadamente facilita que no hayan cuellos de botella, que no vaya a haber un choque, una contradicción, una incoherencia
y es parte de hacer las gestiones que correspondan de acuerdo a este tablero donde lo lleva consolidado. Una de las preguntas que se hacen a nivel latinoamericano, a nivel regional centroamericano y a nivel de cada uno de los países donde se dan intervenciones por programas o proyectos, es que si existe un consolidado para cada división organizacional que comunique las distintas actividades colectivas. Si esto es para una división, quiere decir que si yo tengo 10 divisiones, tengo 10 consolidados. Hay 10 coordinadores de proceso o líderes de proceso, y eso me facilita tener un panorama cada vez más agregado. Y la suma, si hubieran 10 unidades organizacionales, si hubieran 20, si hubieran 27, si hubieran 32, eso me permite tener una visión holística, integral, un enfoque para la totalidad del universo, de la composición organizativa de una entidad, de una institución. Veamos a continuación la dinámica y el flujo de instrumentalización. Veámoslo ahora en su dinámica. Lo hemos visto de manera separada, pero esto implica un flujo, una dinámica de agregar, de desagregar. Entonces vamos a el flujo de una manera rápida. Déjenme ver. Por acá está ya preparado dicho flujo. Y está aquí. Compartir. Ya vamos a terminar. Ok. Entonces podemos examinar, comenzando por esta parte inferior, vamos a ir de abajo para arriba, es que existen distintos formularios que ya los tienen estandarizados. Y los formatos están en función de distintos requerimientos de las unidades organizacionales. Existe un formulario para solicitar apoyo del tipo A. Existe un formulario para solicitar apoyo del tipo B, del tipo C, D, etcétera. Y lo cual va haciendo un encadenamiento de distintas formas que también son parte de la toolkit, que son de uso práctico. Y a veces algunas de esas requieren la aprobación de una jefatura, una doble aprobación de 2 jefaturas, una triple aprobación de 3 jefaturas, y así a veces bastantes aprobaciones. Lo cual también, al tenerlo bien identificado, seguramente puede facilitar reducir la cantidad de firmas de aprobación, puesto que todo está de manera anticipada aprobada dentro de un plan operativo. Y por consiguiente, cualquier asignación presupuestaria, cualquier requerimiento que vaya a demandar el proceso, ya ha sido aprobado en la etapa de aprobación. Entonces, estos requerimientos de cualquier tipo, para cada técnico, se preparan dentro de la hoja de ruta por producto, de tal modo que el técnico 1, el técnico 2, el técnico 3 se incorpora dentro de su hoja de ruta. Como vimos, había una casilla donde se planteaba el insumo o requerimiento. Al mismo tiempo, se detalla para la duración de una hoja de ruta puede llevar, como lo vimos allá en aquel ejemplo ilustrativo, puede llevar más de 7 días. Puede llevar, vimos algunos ejemplos donde a veces se involucraba hasta 120 días, 90 días. Y por consiguiente hay necesidad también de llevar una bitácora semanal. Y esa bitácora de semana a semana, en la medida que se va llegando los plazos dentro de la hoja de ruta que identifica el proceso
dentro de una temporalidad más larga, una semana, entonces vamos con la bitácora semanal también llevando un control, un registro del requerimiento, de la actividad, de la vinculación, de en qué proceso estamos involucrados como técnicos. Y eso lo subimos a la jefatura de coordinación de la división 1, a la jefatura de la coordinación de la división 2, a la jefatura de la coordinación 3, etcétera. Y vimos dentro de este diagrama organizacional que eso lleva a un consolidado y que como parte del líder de proceso, a su vez, traslada lo registrado a distintas fichas y formas. Lo va consolidando. Acá se van a requerir X cantidad de requerimientos del tipo C, X cantidad de requerimientos del tipo H. Entonces ya va dando como de manera grupal, colectiva, para todo un equipo, ya no solo para una persona, la suma de distintos requerimientos. Y esos requerimientos son trasladados. Dentro de esa dinámica de traslado, que ya la voy a mostrar, previo quiero plantear que la hoja de ruta por producto, a su vez, en la funcionalidad de articulación, está articulado a un catálogo de productos, como el que especificamos allá. De manera ilustrativa, vimos para un componente, para un eje, que habían 4 productos, pero pueden ser 40 productos para el eje 1. Allá creo que era el de uno de educación. Entonces hay un catálogo de productos. Para el eje 2, creo que era el de salud, también habían 4 productos, pero pueden ser 14, pueden ser 40 productos. Eso implica tenerlo dentro de un catálogo de productos. Para la unidad organizacional 1, para la unidad organizacional 2, para la unidad organizacional 3, etc. ¿Y a dónde va esa catalogación de productos? A eso va dentro de un aspecto que se denomina POA. El POA del año 1 va a tener X cantidad de productos. 52 productos. 157 productos intermedios, como vimos en el ejemplo ilustrativo de la caja de herramientas, donde hasta los podíamos tipolizar por cuadrante. Pero para el año 2 probablemente ya no sean 157 productos, puede que sea el doble o el triple. Y para el año 3, otra cantidad. Y todo eso está contemplado, inmerso, articulado en un plan estratégico institucional. Y a su vez está articulado todo esto dentro de un plan de gobierno o en nuestro caso en el plan bicentenario. Entonces, esto, como digo, se articula y se lleva a aspectos de la entidad propiamente para un ejercicio fiscal o para un ejercicio plurianual o a la vez también articulado con un componente macro como lo es el plan de gobierno. Entonces esta dinámica de ir subiendo y al final hay un traslado. Déjenme ver. Entonces dijimos que eso, acá está, en este flujograma, entonces acá tenemos consolidado ya no lo de una división. Aquí está lo de la división 1 con su requerimiento. Aquí está lo de la división 2 con otro tipo de requerimiento. Luego lo de la división 3. Ahora, fíjense, si hubieran 10 divisiones, qué ventaja, porque entonces lo vemos los requerimientos de manera sistémica para toda la entidad. Si fueran 30 divisiones organizacionales, las recogemos todas y las trasladamos. Lo que facilita una caja de herramientas en apoyo a la gestión, en apoyo a la coordinación. Entonces, todo eso se traslada a una división de apoyo. Una división de apoyo XY, le denomino acá. Y esto resecciona. Por ejemplo, reseccionan todos los tipos de requerimientos de los requerimientos de plan de gira, digamos, los requerimientos de apoyo comunicacional, los requerimientos de adquisiciones y compras, los requerimientos
de viáticos, los requerimientos de los que se trate. Entonces, insisto, lo que se estila en la región latinoamericana, lo que se estila en la región centroamericana, lo que se estila también en el país, es que se consolidan todos los requerimientos. Se codifican por objetos de gasto, por grupos de gasto, por el insumo del componente, con la articulación del presupuestario, se organiza y se va a proveer de manera interna y se tiene listo anticipadamente y se atiende para la jefatura de división, al técnico 1, a la jefatura de división 2, para cada técnico, para cada actividad, el plan de contrataciones institucional, el plan de giras institucional, el plan de compras institucional, el plan de eventos institucional, el plan de capacitación institucional, el plan de comunicación y visibilidad institucional, el plan de giras, importante saber cuándo, en la coordinación de desplazamientos, de tiempo, etcétera. Entonces, la institución, digamos, está satisfecha en cuanto a los requerimientos que fueron aprobados dentro de un plan. Ahí estaban los requerimientos por objeto de gasto, las metas financieras, aquellas curvas que ilustramos, la demanda agregada, la demanda específica de una división, y todo eso facilita en ir procurando, en ir haciendo los distintos logros que están dentro del plan. Veamos entonces. Nuevamente compartir. Déjenme ver. Una idea. Sí. Veamos. Aquí, ¿a dónde lo coloqué? Compartir. Vuelvo acá. Acá vuelvo. Disculpen. ¿Qué? Ok. Entonces, conclusiones del diseño institucional. Tenemos que hacer un autodiagnóstico de OIM, de organización y métodos. Existe un flujo de gestión comunicacional en nuestra institución, cualquiera que sea, programa, proyecto, una entidad del sector público, que comunique de manera individual y en forma agrupada en los distintos equipos de trabajo, requerimientos de apoyo, las temporalidades de apoyo, la coordinación de procesos, el control a las entregas de la productividad en la prestación de los servicios. ¿Existe? Entonces, como autodiagnóstico tenemos que responder qué elementos de la caja de herramientas son los que tenemos que hacer entrar en funcionalidad. ¿Qué elementos de recurrencia de procesos son los que tenemos que reforzar? ¿Qué aspectos del planeamiento, ya sea en su dimensión de anticipación, en su dimensión de vinculación o en su dimensión comunicacional, necesitamos reforzar? Con estas inquietudes he ilustrado que sí es factible hacer apoyo a la gestión, pero tenemos que partir de un autodiagnóstico. Espero que haya sido útil el reconocimiento, la identificación de estos importantes elementos dentro de un diseño de un programa. A todos y a todas, muchas gracias por el tiempo que hemos compartido. Hasta la próxima.